Gloria a Dios, bendiciones a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Que este frío no apagó el calor del Espíritu. Amén. La verdad que, como dice la pastora, ustedes son unos campeones. Así es, dense un aplauso. Qué bueno, Gloria. Bueno, habían varios retos. Uno era el frío que estaba haciendo y otro lo del Super Bowl. La verdad que estamos contentos de que muchos de ustedes vencieron esos retos. Amén, gloria a Dios. Porque no hay nada mejor que la palabra y la presencia de Dios, ¿verdad? Y el poder venir a alabarlo. Es lo más importante. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor, por tu Espíritu Santo. Señor, te pido que seas tú, oh Dios, tomando el control en este momento, Señor, dirigiendo a través de tu palabra, de tu Santo Espíritu, Señor, este mensaje. Sé tú preparando cada corazón, cada oído, Señor, para recibir, Señor, aceptar y, Señor, hacer los pasos que haya que hacer para poder cambiar lo que haya que cambiar, Señor, y poder agradarte a ti cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 2. El libro de Apocalipsis, capítulo 2. En este libro de Apocalipsis, del capítulo 2, vamos a ver el mensaje que el Señor Jesús le da a una de las 7 iglesias. Entre los capítulos 1 al 3, el Señor se le aparece a Juan y le empieza a hablar y le dice a Juan que escriba cartas a cada una de las iglesias, alentándolos en su fe y advirtiéndoles de sus pecados y la necesidad de arrepentirse. Las 7 iglesias se identifican por su nombre, incluye Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estos mensajes a esta iglesia, muchas personas lo ven de varias maneras. Hay 3 perspectivas, ¿no? Una es que estos mensajes se pueden referir a las iglesias de ese momento, que en realidad habían 7 iglesias en el área de Asia, ¿ok? Al cual se está escribiendo el libro del Apocalipsis. Otra perspectiva es que cada iglesia se refiere a una era específica de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Y la tercera es de que las iglesias simbolizan, de que los mensajes a estas iglesias simbolizan a la iglesia cristiana como un todo no limitado a un lugar o a un tiempo, sino que puede aplicar en este momento a cada iglesia. Amén. Y yo diría que aún más, cuando usted se pone a leer las cartas a estas iglesias, usted se puede identificar con un mensaje de que va a cada una de estas iglesias que quizás aplica para ti también. O sea que también aplica de la manera individual. Amén. Entonces, vamos a ver aquí lo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Vamos a desglosar este mensaje del Apocalipsis en este capítulo 2. Los mensajes a las iglesias se reparten en 7 áreas. Una es la comisión. Se dirige al ángel, que usualmente muchas personas lo ven como puede ser el pastor o el mensajero, ¿verdad? De cada iglesia.
El segundo es el carácter de Cristo. En cada mensaje, a cada iglesia, Jesús se identifica de cierta manera. En este caso, ustedes lo ven aquí, que él dice yo, en el versículo 2, dice que escribe al ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. De esa manera él se describe en este capítulo. También empieza con un elogio. Cristo destaca las obras y perseverancia y virtudes de la iglesia. Después señala los pecados o la falta de amor, excepto en Esmirna y Filadelfia. Y también un llamado al arrepentimiento. Y luego dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y una promesa que es de recompensa espiritual específicas para quienes superan las pruebas. Cuando vemos este capítulo, este versículo aquí de Efesios, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Una de las cosas que el Señor hace al venir, al presentarse delante de la iglesia, es que Él conoce todo lo que nosotros hacemos. Amén. Tanto como iglesia, pero tanto también al nivel individual. El Señor sabe lo que nosotros hacemos. No hay nada que esté escondido del Señor en ningún momento. Dice también de esta iglesia que era una iglesia que trabajaba. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia que no se quedaba quieta. No era una iglesia dormida ni era una iglesia muerta. Era una iglesia que estaba activa en las obras y las cosas del Señor. Y encima de eso dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que tenía discernimiento para saber quiénes eran falsos y quiénes eran verdaderos. Y en una iglesia se necesita eso. Y para eso se hace a través del Espíritu Santo, porque no todo el que viene a la iglesia viene con el sentido de venir a buscar a Dios. Sabes que han venido a la iglesia, a esta misma iglesia, han venido personas que han venido a orar en contra de la iglesia. Han venido personas que han querido hacer brujería en contra de la iglesia. No todo el que viene con las intenciones de buscar a Dios. Y por eso no tiene que pedirle al Señor el discernimiento para saber quién es real con Dios. Quién en realidad viene a buscar a Dios porque lo quiere aprender de Él, quiere conocer, quiere crecer y quiere servir en la iglesia y quiere servirle a Él. Amén. Entonces, esta era una iglesia que también tenía discernimiento. Y también dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia que perseveraba en el trabajo y la obra del Señor. Pero ahora viene el versículo 4, que es la parte, como ustedes ven, ahí el Señor viene reconociendo el esfuerzo, el trabajo de la iglesia, todo lo que venía haciendo. Pero ahora viene el momento de la corrección y ese está en el versículo 4, donde dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y en esta parte quiero hablar y quiero enfocarme, porque esta parte del primer amor era importante, tan importante que el Señor lo recalcó y que dijo que tenía esto en contra de la iglesia. ¿Qué es el primer amor? ¿A qué se refiere el Señor cuando dijo, tengo esto contra ti que has perdido tu primer amor? Sabes, el primer amor es esa pasión que tú sientes cuando conoces al Señor. Muchas veces personas recién se entregan al Señor, vienen con un fervor y con una pasión y empiezan a buscar al Señor con todo corazón. Y mucha gente se refiere a eso, al primer amor. Y es una pasión que donde tú quieras, donde tú vas, tú quieres contarle a todo el mundo la experiencia que tú has vivido con Cristo. Es esa experiencia donde tú llegaste a que quieres decirle a todo el mundo lo que tú has vivido, cómo conociste al Señor, cómo el Señor está transformando tu vida, cómo el Señor está cambiando tu vida, cómo el Señor ha quitado quizás algo que tú antes no podías quitar por tus propias fuerzas.
Quizás el Señor te libró de, no sé, de una adicción. Quizás el Señor te libró de una manera de pensar. Quizás el Señor te libró de muchas cosas. Y tú donde quiera que vayas, quieres ir a contarle a todo el mundo. Y tú quieres empezar a buscar del Señor y quieres empezar a leer la palabra, quieres empezar a orar, quieres empezar a ir a la iglesia y no quieres faltar. Mucha gente se refiere a eso, a ese primer amor, ¿verdad? ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Sí o no? Y ese amor, esa pasión por buscar de Dios. Y es de que no quieres faltar de venir a la iglesia, aunque esté frío, aunque esté el Super Bowl, aunque esté sea lo que sea. Es esa pasión a lo que se refiere el Señor al primer amor. Y esta iglesia estaba empezando quizás a perder eso. Pero la pregunta es, ¿cómo estoy yo con respecto a este primer amor? ¿Me estoy enfriando espiritualmente? ¿Me estoy dejando perder? ¿Estoy sintiendo todavía lo mismo de cuando empecé en los caminos del Señor? Porque muchas personas, cuando se refieren al primer amor, se refieren a esa experiencia de avivamiento que tienen, de ese fuego, de esa pasión, y luego lo tienden a perder, ¿verdad? Y uno no puede dejar eso. ¿Sabe? El Señor espera de nosotros que nosotros estemos en un amor continuo, apasionado por Él, porque Él siempre está apasionado por nosotros. Y Él no espera que nosotros dejemos perder ese primer amor, que estemos en esa relación, en ese amorío con el Señor constante. Y eso es algo que el Señor recalca aquí y dice que lo tiene en contra de la iglesia de Éfeso porque ha perdido su primer amor. Y le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. En otras palabras, iba a perder su propósito. Iba a perder el propósito por el cual había sido creado. El candelero tiene un simbolismo. Este candelero es un candelero de oro que habla de la pureza de este candelero. Habla de la pureza de la iglesia. Y el candelero en el templo de Dios tenía una función. Y la función era de alumbrar el camino hacia el lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor. Y si ese candelero deja de continuar con esa obra, con esa función, ya no tiene lugar allí. Ya debe de ser quitado y debe ser removido. Y eso era lo que hablaba aquí el Señor, diciendo de que no puedes perder ese propósito y que no puedes perder esa llama, no puedes dejarla apagar. La llama del Espíritu Santo, la llama de la pasión por el Señor, no la puedes dejar apagar. Tiene que ser continua y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No depende de nadie más, depende de ti. ¿Y cómo se mantiene esa llama? Esa llama se mantiene a través de la oración y a través de la palabra. Amén. Y tenemos ejemplos, un ejemplo vívido de lo que puede pasar. Cuando alguien pierde el primer amor, ¿por qué lo pierde? Lo pierde por varias razones. Una, porque se empieza a distraer. Así como en una relación de una pareja se puede volver monótona y ya no, y va perdiendo ese amor y esa pasión en la relación, así mismo puede pasar en las cosas del Señor. ¿Sabe? Muchas personas llegan a la iglesia y rápido uno ve la transformación y el cambio de ellos, ve la pasión, empiezan a invitar a muchas personas y muchas veces hasta empiezan a trabajar fuertemente en la iglesia. Y aún trabajando en la iglesia se pueden terminar distrayendo. Porque no es lo que tú haces para la iglesia, no es lo que tú haces para Dios, es constantemente tu pasión por Dios. ¿Ok? Que es lo que te va a mantener encendido. En este país uno se distrae fácilmente. En este país uno, con el trabajo, con los quehaceres del diario vivir, con muchas cosas, hoy en día con las redes sociales, todas esas cosas poco a poco te van distrayendo y si van quitando tiempo, tu tiempo con Dios, el tiempo de la palabra, el tiempo de la intimidad, el tiempo de la oración,
eso va a causar que poco a poco te vayas enfriando espiritualmente. Y esa llama del Espíritu, esa llama de la presencia de Dios se va a ir perdiendo poco a poco. Y eso no lo podemos dejar ir. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que estar muy alertas. Miren, al propio rey David le ocurrió. Y si al propio rey David le ocurrió, a ti te puede pasar. Nosotros vemos cómo en los salmos David era apasionado por el Señor. En sus salmos él escribía de que su alma deseaba la presencia del Señor como el cordero que desea el agua, ¿verdad? Y él anhelaba constantemente en sus salmos, él escribía de cómo él anhelaba la presencia de Dios. Y él era un hombre que cuando empezó a reinar, por donde quiera que él iba buscando la guianza y la dirección de Dios. Él antes de ir a cualquier guerra, él buscaba la presencia de Dios, él buscaba la dirección del Señor. Y él decía, Señor, dime cómo debe pelear esta guerra. Y él esperaba y él escuchaba y el Señor le hablaba. El Señor le daba hasta una estrategia. Un día le daba una estrategia de cómo hacerlo, en otra guerra le daba otra estrategia de cómo hacerlo, y el Señor siempre le daba la victoria por donde quiera que él iba. Y el Señor se glorificaba en la vida de David. Pero a través del tiempo, dice la palabra, que David estaba paseándose en el techo de su castillo, de su palacio. Y ese día él no fue a la guerra. Había una guerra y ese día él no fue a la guerra. No se sabe si él le pidió dirección al Señor o qué, pero aparentemente no. Porque ese día se le presentó la tentación más grande de su vida. Cuando empezó a ver a aquella mujer, Betseba, que se estaba bañando, y él se dejó llevar por la tentación. Se olvidó de todos los mandamientos que Dios le había dado. Y en un momentico cometió adulterio. Encima de haber cometido adulterio, planeó la muerte del esposo de esa mujer porque ya ella había quedado en embarazo y quería cubrir el embarazo de ella. Y ese hombre resultó siendo uno de los soldados que estaba peleando por él en la guerra. Y trató de tapar esto del pueblo y de la gente por casi un año. ¿Ustedes se imaginan eso? Por casi un año pasó eso y no se había arrepentido, no le había pedido perdón a Dios. Pero Dios, tan fiel en su infinita misericordia, mandó a un profeta a hablarle y llamarle la atención para que se arrepintiera. Y solo así, solo en ese momento fue que él reconoció su pecado. Y fue ahí donde él escribió el Salmo 51, donde él habla de su pecado y cómo él se arrepiente de su pecado, donde reconoce de dónde él cayó. Y Dios lo volvió y lo restauró, pero tuvo consecuencias debido a su pecado. Pero eso le pasó a David, un hombre que era apasionado por Dios, que Dios decía que tenía el corazón conforme a él. Y sin embargo, eso le pasó a él en un momento de descuido. Entonces, todos nosotros estamos expuestos a eso. Y tenemos que tener cuidado porque la palabra de Dios dice que el que crea que está firme, que se cuide que no caiga. ¿Ok? Entonces tenemos que estar alerta constantemente y tenemos que estar siempre buscando al Señor. Uno se preocupa cuando a veces deja de ver la gente que no viene a la iglesia, porque uno piensa que puede haber pasado, se estará enfriando espiritualmente, se estará alejando de Dios, se estará dejando de distraer de otras cosas. Habrá dejado de orar, habrá dejado de leer la palabra, habrá dejado de buscar a Dios. Y esto tiene que ser nuestra prioridad cada día, porque ese, como decía la pastora anteriormente, ese debe ser nuestro tesoro, el Señor, su presencia, buscándolo a Él constantemente. Ese debe ser nuestro tesoro y nuestra prioridad cada día. Pero en este país uno fácilmente se distrae buscando el dinero, en el trabajo, mirando a ver de qué manera uno resuelve. Y ahí es donde el enemigo se mete. Pero nosotros tenemos que tener cuidado porque no podemos dejar que eso suceda. Entonces, ¿cómo se puede recuperar ese primer amor? Ese primer amor se puede recuperar buscando del Señor, buscando de nuevo de su palabra constantemente en la oración, en la intimidad, buscando escuchar
la guianza y la dirección de Dios constantemente. Y nos tenemos que examinar. Nos tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y decir, ¿dónde estoy yo con mi relación con el Señor? ¿Dónde estoy yo con respecto a ese primer amor? No puedo dejar que otras cosas vengan y me roben esa bendición. Hay cosas que uno tiene que tener bien claras y que no se pueden negociar. Y una de esas es de que cada día yo tengo que darle lo mejor a Dios. Yo tengo que buscarlo a Él. Yo tengo que pedir su dirección. De que ya no se trata de mí, se trata de Él. Y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. Y no podemos jugar. ¿Sabes? No podemos jugar a ser iglesia. No podemos jugar a ser cristianos. Esto no es un juego. Esto es algo de toda una eternidad que tiene consecuencias eternas. Y en estos tiempos que estamos viviendo, tenemos que afirmarnos más, porque los tiempos son oscuros. Y créalo o no, el enemigo va a estar cada vez más fuerte tratando de atacarnos, tratando de atacar a nuestra familia, tratando de atacarnos ya sea en las finanzas o ya sea en la salud. Él va a estar tratando de atacar de una manera u otra. Y el que no esté fuerte y no esté firme en el Señor, no va a poder aguantar. Y por eso tenemos que estar fortaleciéndonos en el Señor a través de esa intimidad y a través de esa comunión con Dios. Les voy a pedir que vayan conmigo a Efesios capítulo 5. Dice la palabra desde el versículo 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. No podemos andar con un pie en las cosas del Señor y con un pie en las cosas del mundo. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos. A Dios no lo vamos a engañar. Quizás estarás engañando a tus hermanos o quizás a otras personas, pero a Dios no se engaña. Y cuando se trata de fornicación o adulterio, esas cosas también Dios no las va a negociar. Las cosas de Dios son rectas. Y nosotros tenemos que ser transparentes. Y tenemos que venir delante de Dios tales como somos y decir, Señor, ayúdame, perdóname. ¿Cómo se recupera el primer amor? Empezando con el arrepentimiento. Porque el Señor le dijo a la iglesia, arrepiéntete, para poder que puedan empezar esa restauración. Para poder que haya restauración de tu posición delante del Señor, tiene que venir a través del arrepentimiento. No hay de otra manera. Y como dije, no se puede jugar con las cosas del mundo y también a la misma vez venir a buscar a Dios y pensar que estamos bien. Eso no funciona así. El Señor da un mensaje claro y da un mensaje directo a la iglesia. Y es por una razón, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Jesús lo dio todo por nosotros. Y Él espera que nosotros también lo demos todo en este caminar. Amén.
Si tú te fortaleces en el Señor, tú vas a ver que no es tan difícil. Porque cuando tú estás apasionado por el Señor, tú vas a hacer todo lo que tú tengas que hacer para poder agradar a Dios. Porque tú quieres agradar a Dios con tus acciones, tú quieres agradar a Dios hasta con tus pensamientos. Y el Espíritu Santo de Dios va a estar ahí manifestándose para ayudarte. Que si viene un pensamiento que no le agrada a Dios, inmediatamente el Espíritu Santo te va a tocar y te va a mover para hacerte dar cuenta que hasta ese pensamiento no le agradó a Dios. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él nos va a despertar y nos va a mostrar si hicimos algo que a Él no le agrada. Porque Él quiere que nosotros vivamos de una manera que sea placentera para Él. Así que este es el momento para nosotros tomar una decisión y decir, yo quiero vivir en ese primer amor. Yo quiero vivir en esa pasión por Dios. Yo no quiero ya jugar con las cosas del mundo ni con las cosas del diablo, porque las consecuencias son graves para mí y para mi familia. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar, porque este es un mensaje que es un mensaje de corrección de parte del Señor para nosotros. Pero es un mensaje que es necesario, porque no se nos puede olvidar cuál es el llamado y qué es lo que Dios quiere con nosotros. Yo quiero que donde tú estás, yo quiero que tú cierres tus ojos. Y si tú sientes que tú necesitas volver a ese primer amor, simplemente ven delante del Señor. Di, Señor, yo necesito de ti, Señor. Yo no me quiero enfriar espiritualmente, Señor. Yo no quiero dejarme apagar, Señor, espiritualmente. Yo no quiero dejarme engañar, Señor, por las cosas de este mundo, Señor. No hay nada en este mundo, Señor, que valga más que tú. No hay nada en este mundo que se pueda comparar, Señor, a tu amor, Señor, a tu presencia. No hay absolutamente nada, Señor. Padre, perdóname, Señor, por haber dejado, oh Dios, tu presencia. Perdóname, Señor, por haber dejado tu palabra. Perdóname, Señor, por haberte puesto a un lado, oh Dios. Ayúdame, Señor, y fortaléceme cada día más para buscar de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Fortalécenos, Señor, para vivir como a ti te agrada, oh Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí donde tú estás, ese es tu momento con el Señor. Ese es tu momento con Dios. Si el Señor te está hablando a ti en este momento, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Si sientes que el Señor te está corrigiendo y te está llamando la atención, es por tu bien. Porque yo te confieso, el Señor me llamó la atención a través de este mensaje. Porque yo reconozco que aún yo fácilmente me he dejado distraer en muchas ocasiones. Y le he dado prioridad a otras cosas. Bendito eres, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos por habernos alejado, Señor. Perdónanos, Señor, por haber dejado mal testimonio, Dios. En el nombre de Jesús. Perdona, Señor, las veces que, Señor, te hemos dejado a un lado porque hemos preferido otras cosas que a ti no te agradan. Restáuranos, Señor, y avívanos, oh Dios. Avívanos, Señor, para no pecar contra ti, Señor. Avívanos, oh Dios, para vivir como a ti te agrada y te glorifiques en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.